la clase pasada, que yo les decía como que, miren, todo esto es ambiental, pero esas moléculas se utilizan para medios de cultivo. ¿Qué tipo de medio de cultivo? Ya, de hecho son dos, lo voy a mostrar el primero ahorita más tarde, les muestro el otro. Aparece este, medio qué, aquí está un poquito pequeño, pues no sé si lo alcanzan a ver, que es el Kligler. ¿Para qué utilizamos el medio Kligler? ¿Alguno acuerda? Ninguno acuerda, yo no puedo creer. Profe, eso no era para el tema de fermentación del glucosa y lactosa, no. Exacto, o sea, ese medio es uno de los que uno utiliza cuando está haciendo lo que uno llama la serie bioquímica, o no sé si digamos que ustedes les ponen así con ese nombre, que se pone un montón de, digamos, medios de cultivo y va detrás de intentar identificar uno de esos microorganismos. Y todo eso se basa en puras fermentaciones de diferentes compuestos, pues, fuentes de carbono, etcétera. En este caso es el que usted dice, la glucosa y lactosa, y adicionalmente se da también la formación, en este caso, de H2S o de sulfuro de hidrógeno, que ya ahorita les voy a explicar cómo se forma, que da un precipitado negro. ¿Se acuerdan de ese precipitado negro si les tocó de pronto? Sí, profe. Bueno, ese precipitado negro que ustedes van a ver ahí, pues les voy a mostrar ahorita, pues digamos que esta es la reacción como de todas las maneras que se pueden presentar en ese medio. Ese precipitado negro se da por una conversión de esa molécula del tiosulfato en dos moléculas, que les mostraba aquí ahorita en la imagencita. Se descompone en dos, esta molécula en H2S y en sulfato. Entonces van a ver dos moléculas, una oxidada, que es obviamente el sulfato, y una reducida, que es el H2S. Ese H2S va y digamos que tiene la capacidad de reaccionar con otro compuesto que tiene el medio de cultivo, generalmente es un sulfuro de, perdón, es un sulfato de hierro, si no estoy mal. Ese hierro que está en el sulfato de hierro va y reacciona con el sulfuro de hidrógeno, que aquí lo tengo resaltado con el cuadrito, y me convierte, digamos que reacciona y se convierte en esto que se llama sulfuro de hierro. Eso es lo que le genera esa presencia de color negro al medio de cultivo, así como lo estamos viendo aquí en el tubito de la izquierda. ¿Ustedes se acuerdan que uno ahí entonces uno reportaba así, presencia de, no sé si uno lo menciona como sulfuro o azufre, ¿no? A eso sí no me acuerdo ahí cómo es la manera del reporte. De pronto ustedes ahí me recuerdan eso. ¿No lo reporta como presencia de azufre o presencia de sulfuro? Chacho, nada, no me acuerdan de eso, no me están dando en el corazón. Yo que ya estuvo hace años que no hago una serie de bioquímica. Ninguno, No, no puedo creer. profesor, eso fue época traumática. Fue época traumática porque, Ah, muy complicados los laboratorios. en serio, pero no, esta técnica, pues digamos que esa práctica no es difícil. Básicamente usted repicar todos los tubitos y ya después con la tablita identificar que casi siempre uno lo usas para mirar enterobacterias, que casi siempre es como el panorama que uno tiene ahí para los diferentes pues, géneros que están presentes en ese grupo. Pero bueno, el asunto es ese, ¿cierto? O sea, entonces, ¿a qué voy yo? Que ustedes ahí se dan cuenta que, digamos que esto que es algo tipo ambiental, una molécula que tiene una influencia, digamos, directa entre lo que es el ciclo del azufre, cómo puede ser introducida en un medio de cultivo que en teoría es para cosas que son del humano, ¿cierto? O sea, intentar identificar en su momento, pues porque obviamente esto termina siendo pues como medio arcaico comparado con los análisis moleculares, que es mucho más a la fija, bajo eso, pues, digamos, de la parte genética de cada bacteria para no hacer la identificación. Pero eso es una manera rápida y fácil de mirar toda esa parte de la fermentación y en este caso, pues, la formación de ese precipitado negro que sea, pues, como por ese hierro. Probablemente, pues ahorita más tarde también se los voy a explicar,
algunos de ustedes en la columna también van a empezar a notar unos parches negros. Si se están dando esos parches negros bajo lo que les estoy diciendo, ¿ustedes qué creerían que está pasando ahí? ¿Qué le ocurre? Teniendo la misma lógica de lo que les acaba de explicar. Alguno, lo que sea, dígalo que no hay problema si se equivoca. Profe, de pronto que hay bacterias que están realizando respiración anaerobia. Sí, que están produciendo azufre. Exacto, o sea, sigamos, de hecho esto lo vamos a ver también en clases posteriores con respecto a la columna. Ustedes se dan cuenta que empiezan a utilizar fuentes de azufre, ¿cierto? Entonces, todos generalmente los huevos o creo que es el coliflor que también utilizan allá en el laboratorio. No sé qué otra fuente habrán utilizado, pues, por ejemplo, tipo orgánico. ¿Cierto? Y si ustedes se acuerdan, ¿cómo es el gradiente de azufre en la columna? ¿Dónde es, digamos, más concentrado y hacia dónde se va yendo? Ya, la columna tiene, digamos, obviamente una estructura tubular, ¿cierto? Generalmente el gradiente de oxígeno aumenta, digamos que o está más concentrado arriba y va disminuyendo hacia abajo, ¿cierto? Y el del azufre es al contrario. En esta parte, pues, o digamos que generalmente uno lo asocia pues en la parte inferior, pero cuando ustedes meten ahí el suelo, está mezclado en toda parte el huevo y toda la fuente de azufre. ¿Qué va a empezar a pasar? Que tienen que haber algunos microorganismos que empiecen a descomponer esa fuente que ustedes tienen. De alguna u otra manera se empiezan a producir moléculas de azufre pues, de hecho, proteínas azufradas, pues, básicamente. Si es la del huevo, pues, obviamente va con su azufre, pues, asociado, y lo mismo la del coliflor, o digamos que la planta que hayan utilizado que tenga buena fuente de azufre. ¿Qué va a pasar con ello? Que van a haber microorganismos que lo van a degradar y empiezan a producir H2S. Teniendo este H2S con la lógica que les acabo de explicar del medio del Kliger, ¿qué se necesitaría para que se dé el precipitado negro? ¿Qué tendría que haber en la columna? Pues buena concentración de algo en la columna para que se dé el precipitado negro. De hierro. Claro, tiene que haber hierro. Eso está muy bien. Entonces, digamos que algunos de ustedes, no todos, porque ustedes no tienen la misma fuente, digamos, del mismo sustrato. Algunos lo cogieron, por decir cualquier cosa, fueron a robarlo al Parque Norte, o algunos se fueron para una quebradita, o simplemente cogieron por ahí suelo de alguna parte y no cogieron ningún lodo. Todo va a generar digamos que una configuración en la parte nutricional que va a ser distinta para cada uno. Y adicionalmente las fuentes que están utilizando, que ustedes agregaron, pues agrede. ¿Qué va a pasar con eso? Entonces, no a todos le va a pasar, pero si hay una buena concentración de hierro en ese suelo, les va a empezar, pues, les va a quedar aquí como rojito, pero les va a empezar a aparecer parchecitos. Entonces, generalmente la vaina oscura cuando, pues, digamos que la van a mirar, pero si ustedes van y miran con una linterna, pues, del celular, a algunas de ustedes les va a aparecer esos puntos negros. Y eso se da porque, entonces, empiezan a reaccionar con esas moléculas que hayan de por ahí con hierro y se forma ese precipitado negro. Entonces, miren, digamos, cómo es tan transversal el asunto de lo que yo les decía. Esto es algo ambiental, pero miren que se utiliza de la misma manera para cosas que pueden ser, en este caso, biológicas del humano. Entonces, es importante para que lo empiecen a entender como el fundamento de dónde van saliendo todo este tipo de detalles que uno pasa por alto cuando está viendo, en el caso de ustedes, microbiología general, ¿cierto? Es micro general la que ustedes ven. Que tal vez de pronto ni entran mucho a andar allí, sino que es como más que todo por las fermentaciones, es que uno mira este tipo de acciones, pero bueno, ahí les queda el dato. Entonces, como les decía, esa disminución del azufre, no se les puede olvidar, se descompone o digamos que se convierte en dos moléculas distintas, una oxidada y una reducida. La reducida es esta, la oxidada es esta.
Y si ustedes dan cuenta de lo que yo les decía ahorita, miren que el ciclo, digamos, como que siempre va en son de la producción de estos dos tipos de moléculas. Ahora, va a haber otro tipo de, digamos, como de reacción, en este caso es de azufre, pues, o de algunos compuestos, pues, orgánicos, por ejemplo, en el caso de este que se llama metanotión, o de pronto otro que también alguna vez van a escuchar en algún medio de cultivo, que se llama dimetilsulfóxido o dimetilsulfido, que es la conversión de lo uno y de lo otro, ¿cierto? Entonces, hay, digamos que varios microorganismos que son capaces de hacerlo. Y el que es más de pronto reconocido, que se los acabo de mencionar, es ese que se llama la desulfurilación, que va asociado a ese azufre orgánico, por ejemplo, en el que estaba, les decía yo a ustedes ahorita, como en la fuente del huevo o en las otras fuentes que ustedes han utilizado. Recuerden o me dirán si ustedes alguno habrá utilizado una fuente inorgánica, que era generalmente uno pone ahí sulfato de calcio. ¿Alguno llegó a usar sulfato de calcio ahí para la columna? Profe, yo creo que sí. Y además también se le echó como las cáscaras de huevo. Ah, sí, o sea, con la cáscara de huevo, en teoría, entraría como una, digamos que una nutrición adicional en términos de calcio. Pero el sulfato de calcio, que pues, generalmente, digamos, como está la molécula, ¿qué va a pasar con ello? Si ustedes miran lo que les acabo de decir, ¿qué reacción, digamos que por dónde se haría la reacción? O sea, se haría una desulfurilación, una reducción del azufre, una reducción del sulfato, una oxidación del sulfuro. ¿Cuál creerían que estaría pasando? En términos, mirando solamente la tablita de aquí de la derecha. ¿Cuál se les ocurre? ¿Me ayuda un amigo que si ustedes han, digamos, como para hacerlos caer ahí en cuenta, yo tengo el huevo, ¿cierto? El huevo y tiene, pues, digamos que su azufre asociado, pero eso termina siendo un azufre orgánico. Como es un azufre orgánico, estaríamos yéndonos por la ruta del azufre de sulfurilación o mineralización, que también se podría decir de azufre orgánico. Pero como esto es un fosfato, perdón, un sulfato que es inorgánico, este se iría por la parte de la reducción de sulfato, que sería la conversión de la molécula, pues obviamente habría que liberarse aquí del calcio y se convierte en H2S. Por eso es que en la columna se puede utilizar o lo uno o lo otro, porque generalmente se va a producir el H2S y ese H2S va a dar, digamos que entrada a los otros microorganismos, que es el proceso pues, de sucesiones que también más adelante lo iremos a tocar en clase. ¿Ahí les queda claro? Sí, profe. Listo. Entonces, esta es la imagen típica, hecho también del ciclo pues, del azufre. Como les decía, lo va a ir poniendo como por pasitos, aquí están términos generales, es la conversión de los sulfatos y de los desulfuros de hidrógeno. Ahí eso es como, digamos, como el fin último, tanto en la parte con oxígeno como sin oxígeno. Ese es como el detalle. ¿Cuál es digamos, como lo impactante es verlo así como tan, uy, pues se siente uno como que, uy, que es todo ese montón de cosas, pero asociado pues como a las reacciones que les acabo de hablar, vamos a ir mirándola uno a uno. Entonces tenemos, digamos, en un principio, H2S. ¿Qué pasa con el H2S? Que se tiene que oxidar, ¿cierto? Esa primera oxidación y eso se da en los dos ambientes, tanto oxigénico como sin oxígeno. ¿Qué se convierte? En azufre elemental, como lo están viendo acá. Y posteriormente, del azufre elemental, en que digamos que el fin último es conversión en ¿qué? En sulfato. Eso es lo que llamamos oxidación del azufre, perdón, del sulfuro, y oxidación también del azufre, que vendría siendo esto. O sea, esa digamos que es relativamente fácil ahí. Ahora, Profe, luego del azufre elemental, ¿en qué? en sulfato, ¿cierto? Entonces por eso se llama oxidación del sulfuro, que viene siendo el sulfuro de hidrógeno,
y oxidación del azufre, que viene siendo este, que es el S0. Miren que siempre viene acá, o tanto en oxigénico como en anoxigénico. Ahí no hay, digamos, como otro paso intermedio pues en el proceso. Ahora, vamos al otro, que es reducción del sulfato. ¿Qué les estaba mencionando yo a ustedes ahorita y qué es lo que en la columna Winogradsky generalmente va a pasar? Esos sulfatos se me van a convertir en H2S. ¿Cierto? Que entonces les mencionaba ahorita la columna que empieza como de manera como ascendente, más concentrado abajo y se va yendo hacia arriba. ¿Por qué de pronto también va disminuyendo? Porque este compuesto, como también iremos a ver un poquito más adelante, generalmente, dependiendo del pH, es gaseoso. Entonces, ¿qué va a pasar con él? Que a medida que usted empieza a subir en la columna, pues se va a ir saliendo. ¿Se acuerdan que ustedes también tienen que generalmente ir a como apretar la columna? Que ustedes dicen, ay, sí, le salió gas. Puede que sea CO2, pero también hay mucha probabilidad que ese gas sea la producción de ese H2S y por eso es que también tiende a tener un olor como de podredumbre, pues básicamente, o aquí entre comillas suena más feo, pero digamos como apeo, pues básicamente, ¿cierto? O sea, esas son, digamos, como esas concepciones que hay que tener presente. ¿Y por qué se da eso? Por esa conversión de ese sulfato al H2S que se va liberando pues en la columna pues que ustedes tienen allá montada. Ahora, dentro de, digamos que esa reducción, en este caso ya no es del azufre, perdón, del sulfato, sino que es del azufre elemental, es uno de los pasos que teníamos en las reacciones que veíamos ahorita. Es la conversión de ese azufre elemental a H2S. Que aquí está hecho con el colorcito de la flecha roja. Esa también es, digamos, como relativamente sencilla. ¿Cuál es la diferencia de lo uno y de lo otro? Que esta reacción solamente se da en un ambiente sin oxígeno, ¿cierto? Que eso es probablemente algo que puede estar pasando en la columna de Winogradsky. Por eso es que ustedes generalmente cuando están haciéndola van y con la ayuda de ese émbolo intentan presionar bastante el sustrato, quitándole obviamente también las piedras, los palos, todo eso que me puede generar cámaras de oxígeno para favorecer obviamente esta parte de como que se a cabalidad toda la parte del ciclo del azufre. Bueno, ahora disminución del azufre. O sea, aquí no está escrito la molécula, pero esta es la que estábamos hablando ahorita, la del tiosulfato. Y con el tiosulfato, ¿qué se está generando? Pues dos compuestos distintos. Por un lado, se genera sulfato y por el otro lado, se genera sulfuro de hidrógeno. Digamos que esa es una relativamente, pues, sencillo. Ahora, lo de la desulfurilación o mineralización del azufre, que es orgánico. Ese sí se puede dar en los dos ambientes, tanto con aire como sin, bueno, oxígeno o sin oxígeno. Donde, entonces, ¿qué va a pasar? Que, pues, digamos que esos compuestos pues, que tienen, digamos, proteicos que tienen ese azufre, ¿qué me van a liberar? ¿O en qué se va a convertir en el fin último? En la producción de H2S. Ustedes lo ven acá, producción de H2S, tanto en los dos ambientes, con oxígeno o sin oxígeno. Ese es, digamos, como un proceso relativamente, pues, también sencillo. Y por último, va a haber, digamos, esa conversión de también, ay, se me perdió. También va a haber esa conversión de eso, digamos que otro azufre que también termina siendo tipo orgánico, que era lo que yo les decía, la conversión del dimetilsulfóxido al dimetilsulfído, o del dimetilsulfído al dimetilsulfóxido, ¿cierto? Si ustedes ven ahí, hay una diferenciación entre lo que es oxigénico y anoxigénico, siendo, digamos, esa reacción solamente en la parte donde hay oxígeno y aquí una reacción, digamos que en doble vía, hacia un lado y hacia el otro, pero solamente en la parte donde no hay oxígeno. Hasta acá tienen algunos muchachos del ciclo del azufre, pues de lo que estamos viendo. Perdón, ¿cómo es que se llama dimetil qué, profe? Este es dimetilsulfóxido y el DMS es dimetilsulfido. Básicamente, pues se están dando cuenta que es uno reducido y uno oxidado. O sea, generalmente es como
el fin último de lo que estamos mirando, o sea, puras reacciones de oxidación, reducción, ¿cierto? O sea, ahí digamos que esa es una manera fácil de pronto de comprender el asunto. Ya el nombre de la molécula, eso, pues, un poquito más complejo de aprender, pues, pero bueno, digamos que esto de pronto ustedes lo irán a ver de alguna u otra manera en alguno de los medios que algún día le toque utilizar, porque también aparece pues en medios de cultivo de laboratorio, pues básicamente. ¿Alguna otra duda de aquí, muchachos? Bueno, asumo que no. Entonces, el azufre pues, también va a tener unos depósitos. Generalmente, digamos que uno de los depósitos donde está en mayor medida es en los sedimentos y en la roca. Y va a estar en forma, digamos, como de dos compuestos. Uno que les mencionaba yo a ustedes ahorita, es el sulfato de calcio, y otro en un mineral que llama la pirita. ¿Algunas ha escuchado sobre la pirita? No, profe. Seguramente con esto lo van a reconocer. El oro, le dicen así, el oro de los tontos, o si no estoy mal, el oro de los bobos. Pero creo que es el oro de los tontos. Porque obviamente pues tiene apariencia de oro, pero es una, digamos que un mineral compuesto de azufre y de hierro. Entonces ahí digamos que es una manera también de reconocerlo y es algo que está pues en el ambiente comúnmente. Adicionalmente, pues aparte de ese azufre que está en los sedimentos pues y en las rocas, también hay una parte de él que está en el agua, es decir, en el océano. Y generalmente está en este tipo de molécula, que es en sulfato. Y como nosotros obviamente también somos partícipes del ciclo del azufre, también va a haber una parte en forma de dióxido de azufre que viene siendo pues debido a la parte de la combustión de los compuestos fósiles pues, que a diario utilizamos pues en términos de las actividades pues, de humanas. Entonces se dan cuenta, digamos que hay diferentes tipos de espacios donde son reservorios
Muchachos, buenas tardes. Hola, profe. ¿Cómo están? Muy bien, aquí a la expectativa. Sí, ve, muchachos, vea, me acaba de llamar el profesor Julián que me conectara pues con ustedes de emergencia porque se le acabó de ir la electricidad y obviamente pues también se le va el internet. Y que en su casa no tiene buena señal de los datos para pues pasárselos al computador. Entonces, de unos 5 minuticos a ver si podemos solucionar o pues lastimosamente nos toca cancelar y continuamos el martes. Listo, profe. Listo, entonces denos 5 minutos y ya me comunico con ustedes a ver qué.
Muchachos, ¿me escuchan? Sí, profe. Listo, vea muchachos. Al profe ni siquiera le entran las llamadas. Hemos estado aquí contactándonos por mensaje de texto, porque ni WhatsApp le entra. Entonces, no, pues obviamente por las circunstancias que se nos sale de control esto. El martes él termina y seguimos la segunda parte de la clase. Le falta como una horita y yo ya empiezo entonces el martes nuevo tema. Entonces terminan con él el martes y continúan ahí conmigo la nueva temática. Entonces para que porfa pues se desconecten y bueno, ahí nos disculpan, pero se nos salió de las manos, son problemas técnicos. Listo, profe, Listo, gracias. profe. Listo, Gracias. tengan una feliz tarde, estamos en Chao. Chao, que estén bien.